Bueno, voy a continuar con el resumen del capítulo 6 del libro Teorías del Aprendizaje, una perspectiva educativa de Dale Chung. Tenemos que en este capítulo 6 se habla del constructivismo. Plantea hacer las siguientes situaciones: analizar los principales supuestos y diversos tipos de constructivismo, resumir los principales procesos de la teoría de Piaget que se relacionan con el aprendizaje y algunas de sus implicaciones para la enseñanza, lo mismo que para la teoría sociocultural de Vygotsky, explicar la función del discurso privado en el aprendizaje y la autorregulación, analizar la manera en que la estructura del aula y las variables target influyen en la motivación de los estudiantes, describir cómo se forman las expectativas de los profesores y cómo puede afectar su interacción con los estudiantes, realizar un listado de las características fundamentales de los ambientes de aprendizaje constructivistas, así como los enfoques principales de los principios de la APA centrados en el aprendiz, describir la manera en que el aprendizaje por descubrimiento, la enseñanza por indagación, el aprendizaje asistido por los pares, las discusiones y los debates se pueden estructurar para que reflejen los principios constructivistas. Termina también por explicar cómo los profesores pueden ser más reflexivos y por lo tanto mejorar el aprovechamiento de los estudiantes. También al final se anexa una respuesta hacia las interrogantes acerca del aprendizaje constructivista, como son las preguntas de cómo ocurre el aprendizaje, qué papel desempeña la memoria, la motivación, cómo ocurre la transferencia, cuáles son los procesos que participan en la autorregulación y cuáles son las implicaciones para la instrucción. En cuanto a los principales supuestos y diversos tipos de constructivismo, pues inicia por cuestionar sobre los supuestos de la teoría cognoscitiva, por definir qué es el constructivismo, por observar cuáles son los supuestos en dos vertientes: que las personas son aprendices activas y que los profesores deben diseñar situaciones de aprendizaje activas. Las perspectivas, pues tenemos la perspectiva exógena, la perspectiva endógena y la perspectiva dialéctica. Cada una de ellas involucra elementos externos, elementos internos y elementos que incluyen a estos dos para poder internalizar el aprendizaje. Tenemos también la cognición o el aprendizaje situado, que se basa en situar los aprendizajes en el contexto, haciendo uso de estas perspectivas. Esto da pie a la profundización en los siguientes temas sobre las diversas contribuciones y aplicaciones del constructivismo. Empezamos entonces por resumir los principales procesos de la teoría de Piaget, en donde se ve el proceso del desarrollo cognitivo, que habla del equilibrio. Aquí entra el proceso de adaptación, las etapas del aprendizaje, ya sea por años, edades de los niños, los mecanismos de aprendizaje, las implicaciones para la enseñanza, comprender dentro de ellas, de las implicaciones, pues comprender el desarrollo cognitivo, mantener activos a los estudiantes, provocar una incongruencia para que finalmente ellos puedan adaptar y acomodar la nueva información a su aprendizaje, a la parte cognitiva, y fomentar la interacción social entre los alumnos y el docente. Finaliza este apartado acerca de la teoría de Piaget con una aplicación, en donde se nos expone plantear pues un tipo de ambiente para poder aprender. Por ejemplo, aquí
hablan de una clase de historia y cómo se puede pasar desde la comprensión básica al razonamiento abstracto, incorporando también actividades que tienen respuestas correctas o incorrectas, pero que requieren que los estudiantes piensen de forma abstracta y construyan sus ideas a través de juicios razonados basados en datos. También están las situaciones que para los estudiantes que no operen plenamente el nivel operacional, pues necesitan también del razonamiento abstracto. Se les puede producir un conflicto cognitivo deseado para que ellos fomenten su aprendizaje en un pensamiento más elevado, y pues los alumnos que ya operen a este nivel se les incluyan actividades de razonamiento que continúan planteándoles desafíos y aprendizajes. Entonces, pasando ya a la parte de la teoría sociocultural de Vygotsky, nos podemos dar cuenta que se plantean algunos antecedentes, algunos principios básicos que son las interacciones sociales, la autorregulación, que está desarrollada en una representación interna en la mente del aprendiz, el desarrollo humano, en donde se ve la importancia que tienen el utilizar el lenguaje y los símbolos en las personas para poder socializar la información y el conocimiento. Se da un espacio más amplio hacia lo que es el desarrollo del lenguaje, y también se habla de la zona de desarrollo próximo. La zona de desarrollo próximo implica pues conocer o estar consciente de hasta qué punto los alumnos o los aprendices son capaces de aprender, y hasta qué punto también gracias a la ayuda o a la guía del docente pueden ellos aprender más, o incluso también se ven aspectos en los que los aprendices en una interacción con las personas adultas o los que tienen más conocimiento o más grado de experiencia sobre algunas situaciones, pueden apoyar y hacer uso de esta zona de desarrollo próximo. También viene una aplicación hacia lo que es la teoría de Vygotsky, y habla, por ejemplo, de entrenadores de patinaje que dan ciertas formas de enseñar a las personas que apenas son principiantes, y al momento que estos observan cómo es que aplican las técnicas los aprendices, pueden notar cuáles son las situaciones en las que ellos necesitan hacer cambios para lograr resolver estas situaciones y finalmente tener un desempeño exitoso. Todo esto valiéndose de la parte sociocultural, de estar en constante comunicación, haciendo uso de los lenguajes y los símbolos para poder entonces resolver estas situaciones y finalmente aprender. Otra situación que manejan aquí es de algunos estudiantes de veterinaria, que se nota que al enseñarles de forma práctica cómo resolver ciertas situaciones, ellos pueden aprender de mejor manera que solamente haciéndolo de forma teórica. Se incluye también la enseñanza recíproca, en donde pues pueden apoyarse entre compañeros, entre pares, y pues también existen algunas críticas en cuanto a la teoría de Vygotsky, pero pues finalmente pues quedan ahí como críticas, y pues continuamos con el abordaje sobre este tema. El siguiente apartado trata de explicar la función del discurso privado en el aprendizaje y la autorregulación. El discurso privado pues es aquel discurso que ejercemos mentalmente sobre cualquier cosa que estemos aprendiendo. La verbalización es pues hacer uso de nuestro propio lenguaje y hablar acerca de él. Y bueno, pues aquí se pone un ejemplo, ¿no? Tenemos como un profesor podría
utilizar esta herramienta de hablar con uno mismo para favorecer el aprendizaje. Se pone un ejemplo en cuanto a trabajar de manera individual con alumnos, verbalizando y aplicando siguientes pasos en un caso de matemáticas, que sería, por ejemplo, aquí un ejemplo como el siguiente: cabrá un número tal en un número tal. Estamos hablando de la división. O en la multiplicación, 5 por 5 igual a 25. Estamos verbalizando. Estamos anotando una respuesta, la anotamos. En la resta, por ejemplo, podríamos decir 10 menos 5 igual a 5. Bajar el siguiente número. Procesos que hacemos mentalmente y que también pues nos ayuda el hecho de verbalizarlo. Nos vamos a dar cuenta que pues esto ayuda para aprender las habilidades y las estrategias, e incluso en el deporte o en cualquier otra situación, para poder hacer un buen proceso de instrucción y finalmente lograr un aprendizaje en estas personas que se inician en estos campos. Aquí está, por ejemplo, el aprendizaje mediado socialmente. Seguimos hablando de esa parte pues de la teoría sociocultural de Vygotsky. Tenemos el proceso de autorregulación y también el de motivación, en donde nos damos cuenta que existe una organización y una estructura, y también nos vamos a dar cuenta que existen características unidimensionales y multidimensionales. Tenemos que se hace un cuadro comparativo entre la diferenciación de la estructura de la tarea. Mientras en la unidimensional está indiferenciada, en la multidimensional está diferenciada. En una, los estudiantes trabajan en las mismas tareas, mientras que en la otra, los estudiantes trabajan en diferentes tareas. En cuanto a la autonomía de los estudiantes, en la unidimensional la vemos como baja, mientras que en la multidimensional como alta, ya que en la baja los estudiantes tienen pocas opciones y en la alta los estudiantes tienen más opciones. En cuanto a los patrones de agrupamiento, todo el grupo, y en el trabajo individual, en el unidimensional nos damos cuenta que los estudiantes se agrupan según sus habilidades, mientras que en la multidimensional pues no se agrupan de acuerdo a las habilidades, sino que a eso no se le da importancia. En las evaluaciones del desempeño, a los estudiantes se les califica en lo unidimensional sobre las mismas tareas, y las calificaciones son públicas y existe mucha comparación social. Mientras que en la multidimensional se trata de que se les califique diferentes tareas de acuerdo a los niveles que ellos tienen. Las calificaciones no son públicas o son menos públicas y hay menos comparación social. Aquí es donde nos damos cuenta que pues es importante estar conscientes del nivel en el que se encuentran cada uno de los alumnos, aunque se supone tienen las mismas edades, pues no todos desarrollan al mismo nivel el proceso del aprendizaje. También pasamos entonces a analizar la manera en que la estructura del aula y las variables target influyen en la motivación de los estudiantes. Se les llama variables target porque sus iniciales, hablamos de tarea, de autoridad, de reconocimiento, de grupos, de evaluación y tiempo. Estos son factores que influyen en la motivación y el aprendizaje. En la tarea pues hay que tener ciertas características de diseño de actividades y tareas de aprendizaje. En la autoridad hay que darle un grado de autoridad en que los estudiantes puedan asumir el liderazgo, se puedan comprometer y desarrollen el control e independencia sobre las actividades que vayan a desarrollar para ir aprendiendo. En el reconocimiento pues se utiliza de manera formal e informal recompensas, incentivos y elogios. Y en los grupos existe un trabajo individual, en grupo pequeño y en grupo grande, mientras que en la evaluación también existen métodos para supervisar y evaluar el aprendizaje. Y en el tiempo existe una idoneidad de la carga de trabajo, ritmo de enseñanza, tiempo asignado para la realización del trabajo. Tenemos también entonces después la aplicación de este método en el aula. Es una propuesta
Pues aquí comentan que el uso de los componentes del método en una lección afecta de forma positiva la motivación y el aprendizaje. Pongo un ejemplo: cuando Cathy Stone desarrolla una unidad acerca de los desiertos, planea parte de la unidad, pero también involucra a sus estudiantes en la planeación de las actividades, organiza centros de aprendizaje, planea tareas de lectura e investigación, organiza discusiones en grupos pequeños y grandes y diseña exámenes previos y posteriores, así como tareas para verificar el dominio a lo largo de la unidad. El grupo le ayuda a planear una excursión a un museo que cuenta con una área dedicada a la vida en el desierto, a elegir temas para un proyecto en grupos pequeños y a decidir cómo crearán un desierto en el salón de clases. Luego, la profesora y los estudiantes elaboran un calendario y un cronograma para trabajar y completar la unidad. En este ejemplo se observa la manera en que la maestra incorpora componentes motivacionales en las características del método Target. Como dijimos que pues esto involucra la tarea, el empoderamiento, el reconocimiento, grupos, evaluación y el tiempo para desarrollar este proceso de aprendizaje. Tenemos entonces también que se cubre el punto de descripción de cómo se forman las expectativas de los profesores y cómo pueden afectar su interacción con los estudiantes. Un profesor se llega a cometer los errores de desarrollar expectativas, y estas expectativas pues finalmente tienden a ser erróneas. Derivado de esto, los maestros tratamos de diferente forma a los alumnos dependiendo de si existen altas o bajas expectativas sobre su desempeño en el aula. Al mismo tiempo, los estudiantes reaccionan a este trato en base a las expectativas. Esto es, si uno como docente los trata a los alumnos como esperando algo bueno de ellos y ayudándoles, incluso dándoles claves, replanteando preguntas y cuestiones de este tipo, las reacciones de los alumnos son positivas. Mientras que si nosotros, después de cierta actitud de ellos, empezamos a tener un trato que no es bueno para ellos, ellos mismos lo sienten y al mismo tiempo también responden de forma negativa. Tenemos también aquí una aplicación de las expectativas de los profesores, en la cual se comentan algunas recomendaciones para prevenir estos efectos negativos, como aplicar reglas de forma justa y consistente, suponer que todos los estudiantes pueden aprender y transmitirles esas expectativas, no formarse diferentes expectativas de los estudiantes con base en características que no están relacionadas con su desempeño, ya sea por su género, su origen étnico o sus antecedentes de sus padres. No aceptar excusas por un mal desempeño, no olvidar que se desconoce el límite superior de las habilidades de los alumnos y que no es importante para el aprendizaje escolar. Y bueno, pues ahí ponen algunos casos en los cuales pues se involucran las expectativas que el profesor tuvo en algunos momentos con algunos alumnos y cuál fue la reacción de los mismos para el desarrollo en el desempeño del curso. El listado de las características fundamentales de los ambientes de aprendizaje constructivistas. Tenemos que los hermanos Brooks proponen plantear problemas de importancia incipiente a los estudiantes, estructurar el aprendizaje en torno a conceptos primordiales, indagar y valorar los puntos de vista de los estudiantes, adaptar el programa de estudios para considerar las suposiciones de los estudiantes en base a una actividad diagnóstica, evaluar el aprendizaje de los estudiantes con el contexto de la enseñanza. Tenemos también por el lado de los factores APA, los factores cognitivos, motivacionales y afectivos, sociales y de desarrollo, diferencias individuales y su aplicación. Para los cognitivos, pues tenemos la naturaleza del proceso del aprendizaje, las metas, la parte de la cognición, la metacognición y el contexto de los alumnos.
Todos estos recordemos que son factores cognitivos y metacognitivos. En el caso de los factores motivacionales tenemos las influencias externas, las motivaciones intrínsecas de los alumnos y la motivación sobre el esfuerzo y el apoyo de los guías, ¿no? La importancia de estos factores, pues finalmente nos damos cuenta que tienen o repercuten en el desarrollo y el desempeño de los alumnos. Y los factores sociales y de desarrollo, pues también incluye influencias sociales e influencias de desarrollo del aprendizaje. En el caso de las diferencias individuales, pues nos estamos conscientes de que todos los alumnos, aunque pertenecen a un solo grupo en el que nos encontremos dándoles alguna asignatura, van a tener diversidad en su aprendizaje, no todos van a manejar los mismos niveles, y que pues también finalmente pues sí también existe la parte de hacer la evaluación y de establecer algunos estándares. Tenemos ahí algunos principios centrados en el aprendiz, algún ejemplo en el cual se hace uso de todos estos factores para implementar el desarrollo de un curso, y aquí se explica, ¿no?, cómo es que va surgiendo todo esta metodología para desarrollar aprendizaje en los chicos. Tenemos también la forma el apartado en el que tenemos que describir la manera en que el aprendizaje por descubrimiento, la enseñanza por indagación, el aprendizaje asistido por pares, las discusiones y los debates se pueden estructurar para que reflejen los principios de la teoría constructivista. Aplicaciones a la enseñanza. Tenemos entonces que ahí está el aprendizaje por descubrimiento, por indagación. Se plantean diferentes situaciones para que los alumnos vayan poco a poco descubriendo y construyendo su aprendizaje. Se plantean muchas o varias interrogantes para hacer respuestas que finalmente generen el aprendizaje. Se conforman parejas para que entre ellos socialicen lo que van aprendiendo. Incluso también pues se pueden desarrollar discusiones y debates de forma cooperativa para hacer este proceso de aprendizaje. Por el lado de los profesores, pues necesitamos ver que es necesario que un profesor sea reflexivo y pues por ende mejore el aprovechamiento de los estudiantes en el proceso de estudio. Los docentes reflexivos son aquellos que toman en cuenta el contexto de los alumnos, que utilizan conocimientos personales para apoyar a los chicos y que también utilizan los conocimientos profesionales. Estos diseñan planes fluidos y se comprometen con oportunidades formales e informales de crecimiento profesional. Aquí vienen entonces algunas interrogantes que nos ayudan a resolver esta parte del profesor reflexivo desde el ámbito personal. Tenemos algunas preguntas como que nos pueden orientar y que plantean lo siguiente: ¿qué se acerca de las materias ¿qué sé acerca de las materias que imparto? ¿Cuánta confianza tengo de poder enseñar estas materias de manera que los estudiantes adquieran habilidades? ¿Cuánta confianza tengo de poder establecer una atmósfera adecuada en el aula para facilitar el aprendizaje? ¿Cuáles son mis creencias acerca de las maneras en que los estudiantes aprenden? ¿Tengo prejuicios? Creo, por ejemplo, que los estudiantes de ciertos grupos étnicos o socioeconómicos no tienen la misma capacidad de aprendizaje que otros. Nos damos cuenta que estas preguntas nos van a servir de guía para ser un docente reflexivo y mejorar nuestra práctica docente. Está también la parte del lado profesional, pero consideré importante retomar estos cuestionamientos. Y bueno, pues con esto terminamos el resumen acerca del capítulo 6, que trata o versa acerca del
cognoscitivismo. Gracias.